Bueno, voy a presentar rápidamente a los dos ponentes. Ed Montes es el consejero delegado de Adnetic y tiene amplia experiencia en publicidad online. Además, ha estado trabajando de director general en Media Contacts, que es una agencia de medios online, y también trabajó antes como director en Yahoo. Juan Carlos Ibáñez actualmente es el subdirector de Business Intelligence de France Telecom en España, donde además ha desarrollado otros trabajos analíticos dentro de la casa y además también tiene la experiencia tanto de consultoría como de cliente final como de proveedor de software de tratamiento analítico. Yo creo que ambos ponentes se van a complementar muy bien porque Ed, por un lado, nos va a contar la experiencia de Adnetic, que es una empresa que sin Big Data y todo lo que vamos a estar hablando hoy no existiría. Y en cambio, Juan Carlos nos va a contar cómo aplicar Big Data en empresas preexistentes que hasta ahora no habían utilizado Big Data y cómo se han ido metiendo en los últimos años. Con lo cual creo que va a ser interesante ver el contraste de ambas experiencias. Para centrar un poco el tema, decir que Big Data es relevante por la revolución digital que ha causado una proliferación de datos como no habíamos visto nunca hasta ahora. Para poner algunos órdenes de magnitud, la cantidad de datos en el mundo hoy se más que duplica cada 2 años. Esto es más de un 50% de crecimiento. Y a partir de ahí, la necesidad del tratamiento de esta información. Decir que los datos nuevos a los cuales vamos teniendo acceso vienen de distintas fuentes. Aquí pueden entrar tanto procesos de automatización y digitalización de procesos de negocio, y aquí podrían entrar, por ejemplo, pues, las implantaciones de SAP, etcétera, pero también cada vez más hay más sensores que capturan información de manera automática y que nos pueden ayudar a anticipar fallos de máquinas o cómo corregirlos. Pero también, como no, sobre todo, la explosión ha sido en Internet, donde los usuarios generan mucho contenido. Entonces, cómo tratar toda esta información, tanto la de contenidos generados en Internet, cómo digerirlos, o la navegación web de los usuarios, cómo transformar esto en conocimiento que sea accionable. Este es el desafío al cual nos enfrentamos y donde Big Data nos puede ayudar. Decir también que la naturaleza, digamos, de texto libre de muchos de estos contenidos ha generado, a su vez, toda una serie de técnicas conocidas como minería de texto, text mining, que ayudan a transformar información no estructurada en estructurada. Y de ahí la necesidad de Big Data, que para decir que Big Data ahora entraremos en el detalle, pero es un concepto relativo, digamos. Es decir, entendemos por Big Data una serie de tecnologías que nos permiten tratar, analizar datos que hasta ahora no era posible. Y naturalmente esto es una apreciación, digamos, en función de la tecnología que está vigente en cada momento. Naturalmente los pioneros de esto fueron los Google, los Amazon del momento, pero ahora estamos en una fase de democratización de estas tecnologías y, por lo tanto, de una aplicación mucho más amplia en muchas empresas, tanto de nueva creación, tipo Adnetic, como preexistentes a todo esto. Decir que los ámbitos de aplicación son múltiples. Enumero solo unos cuantos rápidamente para tenerlos presentes. Por un lado está todo el análisis de los contenidos online, contenidos en texto, nos permiten tener un termómetro, una especie de encuesta en tiempo real de lo que piensan, de lo que opinan nuestros consumidores de nuestros productos o de nuestra marca o de nuestros directivos y un largo etcétera. Luego, análisis de comportamiento de usuarios online. Esto nos puede permitir tanto para personalizar la experiencia de estos usuarios, como a través de una secuencia de clics puedo hacer la experiencia de mis usuarios mucho más personalizada, o incluso, como veremos ahora, de cómo fijar los precios para pujas de anuncios de marketing, para banners. A la vez, también puede servir para optimizar aspectos que ya estaban contemplados en las empresas, pero que les da una velocidad mucho mayor. Procesos que hasta ahora podían tardar días, ahora pueden estar hechas en segundos o minutos. Y esto cambia también una serie de aplicaciones que no tenían sentido de negocio hasta ahora. Estas nuevas tecnologías permiten que tengan un retorno.
Finalmente, decir que Big Data se asocia muy a menudo a Cloud Computing y esto, o tener los datos en la nube. Esto es así porque a veces los volúmenes de información transforman exceden la capacidad del hardware que tiene una empresa. Entonces, ahí es donde tiene sentido empresas especializadas que lo que hacen en el fondo es alquilar espacio en unas granjas de servidores y les permiten pues, un uso intensivo de la capacidad de cómputo de estos servidores. Finalmente, para decir qué tipo de beneficios se obtienen, son muchos y muy variados y los veremos ahora, pero apunto 3. Por un lado, permite una mayor percepción, es decir, poder capturar y analizar los datos de los documentos que hay en Internet permite tener una mayor percepción de las opiniones de los clientes y los prospectos. Permite una mayor personalización, convertir secuencias de clics en una recomendación, ya sea de un producto o ya sea de un anuncio. Esto mejora la experiencia del usuario, con lo cual mayor personalización que, como sabemos, aumenta los retornos de cualquier tipo de campañas, más conversión. Y finalmente, rapidez. Permite tener respuestas en tiempos mucho más menores y de todo esto veremos ahora unos ejemplos. Decir que Accenture Analytics estamos metidos en todos estos temas que acabo de mencionar. Colaboramos en real-time bidding, analizamos el social media para capturar y clasificar y analizar documentos que están en Internet para ofrecer esta especie de encuesta en tiempo real de qué se opina en la red de una marca. Estamos haciendo recomendación personalizada en función de la navegación web de usuarios. Y también hacemos análisis de redes sociales, lo cual, digamos, nos permite relacionar usuarios entre sí y a partir de ahí ver cómo se influencian entre ellos. Sin más preámbulos, paso a hacer algunas preguntas a nuestros ponentes y así abrimos fuego. Empezaremos con Ed, por ejemplo. Ed, antes de empezar con las preguntas, a mí me gustaría que contaras qué es Admetic, a qué os dedicáis, porque yo confieso que la primera vez no tenía muy claro cómo encajaba dentro del mundo del marketing online y después, si acaso, ya entramos en materia. Muy bien. Pues primero le pido perdón a todo el mundo porque, aunque hablo un poco español, soy un americano. Vaya, vengo de los Estados Unidos. Un gran placer estar aquí con ustedes. Pues Admetic es una compañía que empezamos al final de 2009, casi 2 años y medio ahora que tenemos. Y nos dedicamos a comprar medios, anuncios para anunciantes en tiempo real. Vaya, cuando empezamos solamente estamos comprando display advertising, pero ahora compramos display, móvil, video y vaya, el tema principal que tenemos es cómo compramos la impresión a nivel impresión por impresión. ¿Cómo compramos la impresión que es mejor para el usuario, mejor para el anunciante, al mejor tiempo, al mejor precio? Y eso es a lo que nos dedicamos allá. Muy bien, pues sí, como decía, efectivamente esto es un negocio que antes de poder tratar cantidades masivas de datos sería un negocio absolutamente imposible. Entonces, cuéntanos por favor digamos, en qué áreas de negocio habéis aplicado Big Data y cómo, con qué datos, qué problemas de negocio, que ya lo has dicho ahora, y cómo lo habéis operativizado. Bueno, para darte una idea, lo que nosotros tenemos que hacer tenemos que tomar una decisión en el precio de la puja, como te he dicho, el bid, como nosotros hacemos. Cada segundo estamos moviendo a 200,000 impresiones de anuncios por segundo. En esas 200,000 impresiones a segundo que estamos evaluando, tenemos que tomar una decisión. Bueno, hay que comprar la impresión, no comprar la impresión, y si vamos a comprar la impresión, ¿a qué precio vamos a comprar la impresión? Si vamos a comprar la impresión, ¿a qué precio vamos a comprar? Y a qué anunciante es mejor ponerle el anuncio. Y para darte una idea, no solamente son los 200,000 impresiones que tenemos que comprar, también, o que tenemos que tomar decisiones. Entre cada impresión tenemos de mínimo, vamos a decir, 5 variables a como 8,000 variables que tenemos que tomar la decisión. Vaya, cada decisión es un problema de Big Data. Y estamos tomando 200,000 al segundo. Con lo cual tenéis que tomar la decisión de cada uno de todos vuestros anunciantes, qué precio, digamos, le merece la pena pagar y luego hacer la puja y compitiendo con otras empresas que hacen lo mismo. Sí.
Muy bien, muy interesante. A mí la verdad es que a mí, digamos, no debería abrumarme, pero me parece notable. Juan Carlos, hagamos ahora un salto a cómo aplica todo el Big Data en el mundo de empresas que existían antes del Big Data y cómo lo están utilizando para su uso. Con lo cual, ¿en qué áreas de negocio, en tu experiencia profesional, has utilizado Big Data y cómo lo habéis operativizado? Me voy a ayudar un poco de la memoria del ordenador, ya que la mía no es tan buena. Y también aprovechando que una de las razones, en mi opinión, de por qué ha surgido el tema de Big Data es el tema del abaratamiento de la memoria RAM en servidores y en ordenadores. ¿De acuerdo? Entonces, quería hacer un poco, como decía antes Pau, por mi experiencia en consultoría, también en un proveedor y desarrollador de software puramente analítico y luego en negocio en el sector de telecomunicaciones, pues he visto un poco las perspectivas desde todos los puntos de vista, desde, digamos, de todos los distintos agentes o actores, pero siempre bajo una lupa analítica, ¿vale? Que quiere decir de explotación de la información de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Entonces, la definición que se acuñó en 2001 para Big Data, que viene dicha como problema que aparece cuando el volumen, variedad y velocidad de la información de negocio excede las capacidades de almacenamiento, procesamiento y análisis de la organización. Este es realmente un problema que, en mi opinión, es relativo como decía antes Pau, es relativo a la empresa. El mismo tipo de datos, el mismo tipo de problema de negocio puede ser un problema de Big Data para unos y no para otros. Y es un problema que todos los que hayamos trabajado en analítica predictiva, lo he compartido, pensamos que existía desde hace tiempo. Era un problema real. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no existían ni las condiciones ni las metodologías para atacar este problema. ¿De acuerdo? En su momento, cuando había información de que no tenías capacidad de cómputo para trabajar con toda la base de datos de clientes, pues hacías una extracción aleatoria, utilizabas inferencia estadística y te basabas en esta inferencia estadística teórica para conseguir resultados que fueran insesgados de lo que estabas construyendo. Hoy por hoy se dan las condiciones para que puedas trabajar con todos los datos, para que puedas tomar decisiones de negocio que impliquen toda la información que tú consideres relevante. Antes esto no se podía hacer. Tú podías tomar decisiones de negocio, pero muchas veces en una empresa de telecomunicaciones, a la hora de contactar con un cliente para hacerle una oferta, pues era muy difícil el introducir toda la información de contactos que se habían hecho recientemente, de qué llamadas te podía haber hecho ese cliente recientemente. Pues podían pasar cosas y pasaban cosas contradictorias, que tú le estuvieras haciendo una oferta cuando se te estaba quejando continuamente del servicio, ¿de acuerdo? Ahora mismo ya se dan las condiciones para poder tener todo esto en juego y tomar una decisión con todo ello, ¿de acuerdo? Y en concreto, ¿qué condiciones se dan? La tecnología asociada es cada vez más barata. Estoy hablando de memoria RAM. Este ordenador tiene 4 GB de RAM, es un ordenador normal y corriente, pero esto hace unos años era imposible. Y para nosotros, desde un punto de vista analítico, el poder meter todo el conjunto de datos de análisis en la memoria RAM nos permite dar resultados en décimas de segundo y hacer análisis que antes llevaban días, poder hacerlos en minutos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la toma de decisiones, que es la parte crítica, desde luego se mejora si no se optimiza o no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido entran ya técnicas de in-memory analytics que empresas, desarrolladores de software analítico están utilizando, ¿de acuerdo? Esto es básicamente todo lo que antes se hacía en un ordenador normal, ahora se hace directamente en la memoria RAM y los resultados son básicamente instantáneos. Segundo punto, existen nuevos entornos para almacenamiento, trabajo y computación distribuida, ¿vale? Que es cuando se habla de Hadoop, MapReduce o de Grid Computing. Son temas, áreas en las que realmente surgió todo lo que ahora se habla en temas de Big Data, pero para los que somos un poco viejos en esto de Analytics y que venimos utilizando este tipo de cosas, pues bueno, en cierto modo es simplemente una forma de uso. Tercer punto, analítica dentro de la base de datos. Todos los proveedores de Data Warehouse, todos, absolutamente, están incluyendo dentro de las funciones de la base de datos funciones puramente analíticas o estadísticas que antes no se utilizaban, ¿de acuerdo? Al hacer una correlación entre variables o calcular una mediana,
no estaba implementado en SQL y tendrías que hacerlo desde fuera. Ahora mismo ese tipo de cosas y muchísimas más avanzadas están dentro de la base de datos. Con lo cual, mucho del trabajo que se hacía en el software analítico ahora se puede hacer dentro de la base de datos. Lo que simplifica el trabajo, se extrae menos información, se puede trabajar con toda la información. Las mejoras, sobre todo en tiempo, son muchísimas. Y hoy por hoy lo que es caro en este trabajo son las personas que se dedican a ello. Los precios de la arquitectura, de la software y demás, en comparación con el precio de un buen analista o de un buen equipo de analistas, uno se está manteniendo o está creciendo y el precio de la arquitectura y demás está bajando. Un cuarto punto sería la metodología analítica apropiada. Antes nos teníamos que restringir por tiempo de cómputo, por capacidad, a utilizar modelos muy sencillos. Regresiones logísticas, regresiones lineales, todas ellas bien utilizadas, con segmentaciones de variables, con análisis de imputación y demás. Ahora todo eso se puede seguir utilizando, pero no tienes el problema del tiempo de cómputo, no tienes el problema de que no lo vas a poder responder en un día o en 2 días, que es el tiempo que te pueda poner tu jefe, ¿de acuerdo? Lo puedes responder utilizando las metodologías estadísticas más avanzadas y más apropiadas, porque antes estábamos utilizando la metodología rápida que se apropiaba mejor a mi problema. Ahora podemos utilizar la metodología más apropiada para el problema, ¿de acuerdo? Y luego, un poco menos, pero cada vez tenemos profesionales más preparados, ¿de acuerdo? Aunque, en mi opinión, es un recurso caro comparado con el resto. ¿Qué permiten estos avances? Estos avances permiten un almacenamiento de información que antes no se hacía. Antes estábamos quemando libros, guardábamos 1 año o 2 años de histórico de clientes y el resto lo tirábamos. Estábamos quemando libros, básicamente. Reducir los tiempos de desarrollo analítico, esto es lo que realmente incide en todo. Al reducir tiempos de desarrollo analítico, que estamos hablando de días, semanas a minutos o horas, la toma de decisiones cambia totalmente. Se toma más información en la toma de decisiones, se puede actuar de forma más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer punto es la mejora en el proceso de decisiones. Decisiones online, como comentaba Ed, en temas de marketing. Más y mejor información, más posibilidades de acción y decisión. Esto antes ni siquiera se podía hacer. Nosotros, cuando tuvimos algún problema, en mi experiencia en consultoría analítica, cuando teníamos algún problema parecido de detección de alertas tempranas lo más rápido posible, pues al final lo que teníamos que acabar haciendo era buscar la tecnología más sencilla que respondía más fácil a ese problema y poder así atacar la prioridad, que era una respuesta rápida. Hoy por hoy eso no es el problema principal, ¿de acuerdo? Ahora ya puedes utilizar, digamos, la metodología más apropiada para dar esa alerta. Eso en cuanto a decisiones online. Luego tenemos decisiones tácticas y decisiones estratégicas. Decisiones tácticas operativas podemos hacer análisis a una granularidad muchísimo menor. Decisiones de precios, decisiones de segmentación de cartera y demás. Pues antes se hacían 4 o 5 segmentaciones de toda la cartera de clientes y no mucho más. Ahora mismo, en un mercado tan competitivo, y es un punto que se me ha olvidado meter aquí, y es que la competitividad, sobre todo en el sector de telco y la situación económica, ha hecho que todo esto se desarrolle y que en la parte analítica se ponga mucho más hincapié. Y las decisiones estratégicas, hasta donde yo conozco, las áreas de estrategia de las empresas o incluso las consultorías estratégicas, los modelos que vienen utilizando son modelos muy sencillos en cuanto a la metodología estadística implicada dentro de ellos, ¿de acuerdo? Y la información que se utiliza es información muy agregada, valor de clientes, precios de productos a nivel muy agregado, muy promediado para hacer simulaciones estratégicas y a tomar decisiones estratégicas. Hoy por hoy eso se puede hacer casi a nivel de cliente. Podemos meter en un modelo datos a nivel de cliente, tomar decisiones y hacer juegos de simulación a nivel de cliente, jugar con miles de palancas, mientras que en estos análisis estratégicos solo se suele jugar con 2 o 3 palancas. Aquí podemos jugar con multitud de palancas, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, modelos pues para temas de satisfacción de cliente, que es una de las prioridades críticas de todas las empresas en cualquiera de los sectores. La metodología a aplicar son modelos más complejos, de mínimos cuadrados parciales, de análisis factoriales, temas que hasta ahora no se podían utilizar, pero con un tablero de juego más apropiado como existe ahora, con mayor poder computacional, pues se puede aplicar la metodología más apropiada. Eso es un poco mi experiencia. Y en concreto, utilización,
voy a hablar de dos ejemplos. Uno en recobro, que vale para el sector de telecomunicaciones o vale para el sector de préstamos a consumo o cualquier tipo de sector. Básicamente, en un proceso de recobro consiste en identificar quién te ha dejado de impagar y en decidir qué acción tomar contra el mismo, ¿de acuerdo? Uno de los puntos críticos aquí es ser el primero a la hora de estar en la puerta para recobrar al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, en un proceso normal analítico, para hacer este tipo de tarea, implicaba una extracción de toda la base de datos de clientes o de la parte de datos de clientes que supones que está en problemas de recobro, analizarla en un proceso de scoring para decidir qué acción tomar y pasar todas estas acciones a una capa operativa que toma la acción de recobro. Todo esto podría llevar, o llevaba, en una empresa americana en concreto de telco, llevaba del orden de cerca de un día, 20 horas de tiempo, ¿de acuerdo? Ahora mismo todo eso estamos en condiciones de rehacer todo ese proceso y hacer todo el trabajo dentro de la base de datos, eliminando la extracción de información. Al eliminar la extracción de información para hacer el trabajo en el software analítico, lo que estás eliminando es reduciendo tiempos de trabajo, estás reduciendo de trabajo iterativo de recursos muy caros, en concreto de tu personal, y bueno, estás tomando las decisiones básicamente a día -2 o a día -3. Cuando puedes hacer eso todo directamente en la base de datos, eliminas extracciones, eliminas redundancias, añades más fiabilidad a todo el proceso de sistemas, ¿de acuerdo? Y lo más importante, puedes tomar decisiones a día -1, que es lo crítico a la hora de toma de decisiones. Con esto se pueden conseguir eficiencias de mejoras de recobro de un 20%. En fraude de solicitud, al final las herramientas que se toman tienen que tomar, es un poco el problema similar al de marketing. Son decisiones que se tienen que tomar online. Tú tienes el cliente allí y el cliente quiere una cosa y le tienes que responder online. Si no le responde, se va a la competencia. Entonces, hasta ahora mismo lo que se utilizaba era básicamente información a nivel de cliente. Yo miraba a este cliente, qué información me aparecía de este cliente, qué información tenía agregada o almacenada para este cliente y en base a eso tomaba la decisión. Pero el fraude, cuando se aparece, generalmente es a nivel profesional. Son redes de profesionales o es un defraudador profesional el que te hace esto. Con lo cual, los patrones no están a nivel de cliente, los patrones te aparecen a nivel de solicitud. Entonces, lo que tienes que hacer es comparar solicitudes a la vez. ¿De acuerdo? No solamente ver el cliente qué condiciones tiene, sino cuántas solicitudes aparecen con ese mismo nombre o con un nombre parecido, con juegos de ese DNI muy parecidos, con ese tipo de cosas. Cuántas peticiones te pueden hacer hacia una dirección de entrega concreta, hacia una calle concreta y demás. Y en base a lo mismo, tomar una decisión antifraude mucho mejor. El retorno, pues un payback inferior a un año en este tipo de cosas. Muy bien, gracias Juan Carlos. Ed, antes yo mencionaba como ventajas de Big Data la personalización, la mayor precisión, la rapidez. Para vosotros, ¿cuáles son las grandes ventajas del uso de Big Data? Todo eso. Las decisiones que tomamos son, a nivel marketing, en los anuncios digital, si no se usa el anuncio, se quema, no se puede sacar ningún dinero. También el problema es si se conoce, si se enseña a un usuario un anuncio que es más relevante para él, es una experiencia muchísimo más mejor para el usuario, Entonces, tienes una experiencia mejor, te gusta el anunciante mejor, te gusta el website mejor y todo trabaja mejor. También otra ventaja que tienes es la rapidez, como estaba contando Juan Carlos. Nosotros tenemos que tomar estas decisiones en 100 milisegundos. Entonces, es un problema de latency y eso ayuda con todo eso, todos los temas. Y otra pregunta, Ed. ¿Qué consejos darías a empresas para poner en marcha proyectos que incluyan Big Data en sus compañías? Es decir, ¿cuáles serían los do's and don'ts? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos a los que os habéis enfrentado y cómo los habéis superado? Yo creo que tienes que prepararte para estar el volumen de data que hay ahora y el volumen de data y la estructura del volumen
que tienes que... ni se puede explicar, vaya. Yo creo que tienes que estar preparado vaya, tienes que saber qué va a ser tu data retention policy, cómo lo vas a guardar, cómo lo vas a analizar, qué son los leyes que hay país por país. Vaya, con todo eso tienes que pensarlo adelante para que cuando lo pones en marcha estás preparado. Y también yo creo que, tú estabas tocando antes, hablaba del cloud computing. Vaya, el asunto para una compañía nueva, una compañía que no estás enfocada en data analytics, vaya, pero si no es una herramienta que usas para el marketing o para cualquier otro servicio, tienes que estar preparado para el impact del hardware, porque es brutal. Es brutal. Ahora, hay muchos servicios y hay mucha tecnología para ayudarte con eso. Y eso también lo tienes que tener pensado adelante, vaya. Y no vas a empezar con una estructura de Hadoop y cambiar a otra. O una estructura más corriente, vamos a decir, un Oracle Database o lo que sea, entonces ponerte a Hadoop. Aunque se puede mantener varias arquitecturas, es algo que tienes que tener bien pensado adelante, yo creo. Muy bien. Juan Carlos, también me gustaría tener tu input para empresas tradicionales que quieran empezar sus pasos dentro de Big Data. Do's and don'ts de tu experiencia. ¿Cuáles son las cosas a evitar y las recomendaciones? Yo creo que hay que empezar un poco por elegir el problema de decisión que quieres resolver, ¿de acuerdo? Problemas de decisión online, como lo comenta Ed, coinciden exactamente con lo que se plantea dentro de Big Data y este tipo de tecnologías. Pero hoy por hoy hay otros problemas que no son de decisión online, problemas de pricing y demás, que se pueden, ¿de acuerdo? Pueden explotar todas las ventajas que se están proponiendo asociadas a todas estas evoluciones dentro de Big Data, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que partiría es de definir bien el problema de decisión desde un punto de vista de negocio alto, a nivel directivo, identificar qué información tiene que actuar en ese problema de decisión y de ahí ir hacia abajo y recoger esa información. El problema general es que todo esto lo tienes que integrar en sistemas existentes, sistemas operativos y demás, y muchas veces lo que falla es el interface de comunicación con los sistemas existentes, ¿de acuerdo? Para integrar todo esto. Pero en mi opinión, empresas grandes, banca, telco y demás, tienen canales online que se van a ver forzados a utilizar este tipo de tecnología, pero en otros canales o en otras decisiones que no son de esa área, desde luego se puede utilizar y se puede aprovechar esta metodología. Muy bien. Y, oye, Ed, una pregunta. ¿Qué evolución esperas para el futuro en vuestro ámbito, en el mundo de Big Data? Es decir, ¿qué otros elementos se pueden incorporar en vuestros análisis o hacia dónde crees que va el mundo en el marketing online? Bueno, para empezar yo creo que, vaya, todos los medios se van a, en todos los países se van a volver totalmente digital. Uh-huh. Y entonces, otra vez vas a ver una explosión de data y de contenido que se puede usar para tomar decisiones. Vaya, yo creo que lo tenían ustedes ahí, the use of content analysis. De todas maneras, vaya, vídeo, de televisión, de empresa, todo eso, cuando se convierte en digital, todo eso se puede tomar para tomar decisiones en el ámbito de marketing. También tienes toda la información social. El uso de los datos sociales, vaya, no es tan... Ahora mismo, como Facebook es un sistema operativo cerrado, el uso de esos datos está un poco cerrado también. Yo creo que eso cambia y se puede usar más datos de Facebook y de otras redes sociales. Vaya, yo creo que sigue creciendo el volumen de datos. Y entonces, vaya, vamos a seguir de tener necesidad de desarrollar las herramientas y los sistemas y los procesos para tomar las decisiones que tenemos que tomar en un tiempo muy pequeño, vaya. Yo no veo que para, vaya, es algo que sigue creciendo. Para darte una idea, ahora en los Estados Unidos 47% del inventario digital de display está servido al tiempo real, vaya, o está comprado al tiempo real.
Hace 2 años era menos de 10%. Muy bien. Estamos en tiempo de descuento. En un momentín, Juan Carlos, ¿alguna tendencia de futuro? Yo creo que depende de los actores que participan aquí, ¿de acuerdo? Desde luego los proveedores de software, de database, de software analítico y demás, van a evolucionar en este sentido y nos lo van a vender a la vez que, digamos, la tecnología común. Y luego, desde el punto de vista de negocio, la parte online, desde luego, va a tener que ir en esta dirección porque si no, no va a ser competitiva. Pero la parte no online tiene, desde luego, un área de evolución muy buena, ¿vale? No hay por qué tomar decisiones de precio a nivel mensual. Ahora mismo es posible en canal de distribución, en canal de pie. Se pueden tomar decisiones a nivel semanal perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos.